Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este buen programa, entrevista a Álvaro Díaz del Real, autor de Underground, este libro que tenemos aquí, precioso, una portada bastante guapa, currada, muy bonita. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por estar aquí y vamos a entrevistar, como decía, al autor de este libro, que es un libro escrito en andaluz, podríamos decir que está escrito en andaluz, por lo menos que rescata esa forma de comunicarnos y hablar que tenemos los andaluces. Un libro que está ubicado o que transcurre en la ciudad de Sevilla en los principios de los 2000 hasta prácticamente la actualidad casi y que es un recuerdo o una crónica de una época, ¿no? Que ahora iremos contando. Es un libro bastante divertido, a mí me lo ha parecido por lo menos, muy interesante y que yo creo que todo aquel que se introduzca en él va a pasar un buen rato y ahora vamos a hablar con su autor para que nos explique un poco más de qué va Underground. Y la primera pregunta es obligada porque en el libro parte de una premisa de que hay un grupo de colegas que se aburren y montan una rave, ¿no? Primera pregunta obligada, ¿cuánto tiempo hace, Álvaro, que no vas a una rave? Hostia, tío. Pues hace un viaje, ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Ya todos los recuerdos que tengo de Rabe han pasado a su estatus pretérito. Tío, no lo recuerdo. La verdad, la última vez que estuve en alguna. Tengo constancia de que se siguen haciendo en algunos de los lugares que el libro menciona, pero hace mucho que me convertí en un ser pureta. Y como ser pureta vegeta, pues me muevo más en barecitos, en cenas y Vale, tranquilo. en salidas nocturnas a estas altas horas, pero sin tanto underground, más en la ortodoxia. Vale, a mí me gustaría saber en qué momento te surge la idea a ti de escribir este libro y por qué. Quillo, porque fue una época de mi vida y de nuestra vida que esta movida siempre, ¿no? De que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y nosotros, mi grupo de colegas, cuando dejamos del colectivo rapero que teníamos montado, pues siempre hemos intentado emprender y hacer otro tipo de cosas. Siempre tenemos en la cabeza montar un festival, pero esta vez de manera legal, montar algún tipo de empresa de ocio. Y al final, cuando te juntas, te tomas 3 o 4 cervezas, pues acabas hablando de aquellos tiempos. ¿Y tú te acuerdas del día ese que tal, tal, tal? Y todos teníamos una conciencia colectiva, ¿no? De que en nuestro imaginario aquello había sido algo singular, único. Y no era algo personal mío, yo lo expresaba a través de palabras y era como, tenemos que hacer algo para poner en valor lo que hicimos, tenemos que hacer algo. Tengo a mi amiga Carmen Vela que hizo un montón de fotos de la época y también tiene pendiente, aunque ha sido ahora mamá y lo va a posponer un poco, pero también una exposición de aquellas fotos que hizo. Y yo acababa de publicar mi primer libro, Instrucciones para ver un fantasma, y, y le dije a mi amigo Edu, oye, yo creo que esta historia que vivimos nosotros, que vivimos nosotros en primera persona como protagonistas, merece que la gente lo sepa y merece ser contada, porque fue algo verdaderamente excepcional, tanto por el momentum histórico que nos tocó vivir, como por lo singular, de nuevo, de lo que hicimos, ¿no? No era simplemente montar una rave, era toda una organización de chavales a disposición de montar una experiencia durante un fin de semana. Lo suelo mencionar, nosotros no montábamos esto a salto de mata, estaba todo muy preparado. Requería de una logística, requería de una organización, requería de obtener un dinero, de distribuir ese dinero de la mejor forma posible para que fuera lo más rentable. Entonces, bueno, pues ya te digo, así surgió la idea. Empecé escribiendo el capítulo de Carmelo Caña, que es la rave de Isla Mayor en las Marismas, como una especie de escritura beta. Y poco a poco me fui encontrando con el personaje, me fui encontrando con la historia y ahí empecé a pensar que quizás los personajes no teníamos que ser nosotros, sino que lo guapo del todo sería que la historia fuera contada por agentes
exógenos o periféricos que fueran detallando esa experiencia que vivieron, ¿no? Y, por supuesto, hay personajes principales, que son los chavales que pertenecen al colectivo, pero eso se va diluyendo conforme avanza la trama, ¿no? En estos personajes periféricos que también te permiten situarte en lo que era la Sevilla, la Andalucía de la época. Diferentes tribus urbanas, diferentes estratos sociales, diferentes inquietudes y diferentes formas de enfocar el ocio nocturno y una primera experiencia en una rave, porque lo que nosotros conseguíamos era atraer a mucha gente que ni siquiera estaba interesada en esos ámbitos, ¿no? En esas cuestiones. Entonces provocábamos que surgiera una amalgama muy, muy, muy curiosa, ¿no? Y muy bella y muy brillante. Fue muy salvaje aquella época de principios de los 2000, porque en el libro se habla bueno, de las raves, de las tribus urbanas, sobre todo con especial incidencia en los canis, ¿no? Es que fue muy salvaje en los términos en los que la adolescencia, cuando pasas de la edad adolescente a la adulta, que es una edad continua de cambio y que nosotros también estábamos descubriendo la vida, de algún modo. Y la vida se encargó de, pues bueno, lo que suele hacer ella, que es su principal menester, que es darte bofetones. Y esos bofetones que nos provocó el insertarnos de lleno en lo que sería la vida adolescente, ¿no? De salir, de no sentirte excluido, de no entrar en una discoteca. Por eso es importante que el libro empieza en la discoteca, en el templo de la juventud sevillana del 2000, que se llamaba Discoteca EMP. Porque allí empezó todo. Y allí nos dimos cuenta de que aquello no casaba con nosotros. Esa violencia, esa hostilidad, esa falta de hermandad, esa falta de solidaridad, de empatía, no iba con nuestra forma de ser. Nosotros éramos una piña, principalmente fundamentado en que crecimos desde los 5 años juntos en el colegio Aljarafe, de Mairena del Aljarafe. Y si fue salvaje aquello que nos provocó el punto de inflexión para escapar, que en particular nuestro fue una paliza que nos dieron a la salida de la discoteca Colapso, que no lo cuento un poco así en el libro, un poco sui generis y un poco opacado para no herir sensibilidades, pues no menos salvaje fue lo que nos encontramos después. Lo que pasa es que era un tipo de salvajismo que no era agresivo, era salvaje en cuanto a coger la vida por los cuernos y ponértela por montera, ¿no? Cogerte de la chupa de la chamarreta y zamarrearte, ¿no? Eso fue en ese sentido fue salvaje y vivirla a tope, vivirla al máximo, ¿no? En el ocio, dentro del libro, que es algo que yo también un poco, o esta reflexión a la que te quiero llevar, he experimentado cuando he ido creciendo. Hay mucha presencia, digamos, ¿no? De ratos libres en los que los chavales, en la edad adolescente, pues ya cuando crecen, ¿no? Que es la edad un poco en la que se empieza a vertebrar el libro, 20 y pocos años. El ocio que tienen es básicamente irse a un parque a beber cerveza, a comer pipa. Y como digo, es algo de lo que yo también estoy bastante acostumbrado. Entonces, ¿este ocio te parece que es un poco a lo que me refiero? Buscar también ese tipo de experiencias un poco más salvajes, ¿no? Es un poco a lo que nos aboca a la juventud la falta de oferta cultural, oferta de entretenimiento a la que estamos sometidos, o al menos por lo menos en las experiencias que hemos vivido tú y yo, que son pueblos de aquí de Andalucía, en este caso de Sevilla. Pues hay dos partes, ¿no? La primera vez viví en un pueblo con una oferta limitada, ¿no? El sitio más interesante en mi época con 17 años es el primer cibercafé que se abrió en el pueblo, que empezó como un sitio bueno, pues para meterte en los chats de IRC, que a ti ni te sonará, a lo mejor. Bueno, yo viví el Messenger, la última. El Messenger, mandar los primeros mails y tal y cual, y aquello, claro, al final tú lo que buscas siempre cuando eres joven es sentirte parte de un grupo, ¿no? Sentirte parte de una colectividad. Y el cibercafé al final se convirtió en un sitio de reunión, y era lo más interesante que existía en el pueblo. Y pasábamos muchísimas horas pues quedando en el parque enfrente de la Renault, que
que ya no se llama Arenal, que es otra cosa que me encanta, que menciono mucho en el libro, de cómo perviven en el imaginario colectivo lugares que han perdido ya su esencia y nombre. Eso fue sustituido hace mucho tiempo por la Arenal concesionario se sustituyó por un día, pero a nadie le llaman la rotonda del día, ¿no? Es la rotonda de la Arenal toda la vida. Y allí enfrente nos sentábamos nosotros y lo que hacíamos, pues lo que se hace en Andalucía, en los pueblos, pues quedar con tus colegas, charlar de la chavalita que te gusta, del chaval que te gusta, comer pipa como descosío, tomar los primeros litros y hasta que llega uno con un porrito y te lo fumas y empiezas a departir. Y así echábamos los veranos y así y en las piscinas y así echábamos las tardes, ¿no? Posteriormente, cuando ya empezamos a ser un poquito más adultos, en el sentido con 18 años, 17, pues sí que empezamos a bajar a Sevilla, ¿no? Ya en eso se menciona mucho en el libro y eso toca la patata, ¿no? Cualquiera que haya vivido en la cornisa de la Aljarafe sabe lo que es el Colorado, ¿no? Era el autobús que te llevaba a Sevilla, ¿no? Y era verdad, el ocio se circunscribía exclusivamente en esa época a quedar para hacer botellón. O sea, pasamos de estar en un parque bebiendo litros a quedar con más gente para estar con las mismas personas casi, pero acompañadas de un rebaño, de una colectividad enorme, ¿no? De una multitud, porque en esa época fue la que se pusieron de moda los botellones masivos, que eran incontrolables. Y sí, es verdad que Sevilla en particular jamás se ha caracterizado por una oferta cultural decente, ¿no? Tenemos mucha Semana Santa, tenemos muchas ferias, tenemos mucho rocío y he empezado ya conciertos cuando he sido una persona mucho más madura, ¿no? En aquella época ya un concierto era una rara avis. La oferta cultural, como te digo, se circunscribía básicamente ahí a la Alameda, a la Plaza de San Pedro, a la Alfalfa, a juntarte con tu prole, a juntarte con tus semejantes y a departir en torno a un cigarro, a un porro, a un lote ya sabemos, si fuera de Andalucía, pues un conjunto de alcohol de etílico de alto grado, refresco, hielo y unos vasos. Y así hasta que te daban las 1000, ¿no? Claro, es que la cultura un poco del alcohol la tenemos bastante instalada y normalizada nosotros, no solo en Andalucía en realidad, en toda España, ¿no? Esto de salir, tomarte unas cervezas para acá, para allá. Pero es verdad que en el libro recoge muy bien lo que es la cultura del botellón, que ya yo creo que poco a poco las generaciones más jóvenes están olvidando. Yo, por ejemplo, mi generación, que soy de la generación Z, digamos, ¿no? De finales de los 90. Sí. Mi generación se ha vivido un poco la cultura del botellón, pero la vivimos como herencia de la generación que anterior. Y yo recuerdo, por ejemplo, las ferias en mi pueblo, que era hacer botellón por la tarde y se ponía una calle al final de la feria llena de jóvenes espectacular, que ya cada vez tiene menos esa presencia. Y antes de que yo llegara a la etapa de adolescencia, los fines de semana de la juventud en mi pueblo era irse a hacer botellón, por ejemplo, y eso yo, por ejemplo, ya no lo he vivido. Entonces, me parece muy curioso y significativo que recoja en el libro esa etapa, ¿no? Que también marcó a una generación de muchísimas maneras. Yo que viví... de método de vida... Creo que los de mi generación vivimos, mucha gente siempre, ¿no? Se echa a la espalda el yo creé, yo fui el primero, ¿qué? Yo en este caso creo que mi generación no fue la primera, sino que también fue algo heredado que seguramente tendría que ver con algún tipo de precariedad económica. Las copas ahora están carísimas, en aquella época para nosotros era carísimo también y entonces pues era una fórmula que era... forma de poder socializar a la vez que era muy, muy barato. Pero es verdad que nosotros siempre teníamos esta inquietud de atraer a gente, de atraer a otra gente que se vinieran con nosotros. Y claro, nosotros también nos aburríamos de los botellones y empezamos a hacer nuestros pinitos en fiestas en casas. Ahora quiero ir a preguntarte una cosa sobre este tema. Eso derivó ya nos venimos arriba y entonces alquilamos el club social de mi urbanización para montar una fiesta en la que ya invitamos, ya no éramos nosotros, ya lo que hicimos fue desde las casas, como las casas se iban de madre las fiestas y tenía repercusiones en los padres y sobre todo en el mobiliario, en el techo, en las paredes, puertas rotas, tal, pues decidimos llevarlo todo eso ya a un sitio más privado donde no hubiera daños colaterales. Qué ingenuos fuimos nosotros, que aquellos finalmente pusimos hasta porteros, ¿no?
Y claro, cuando llegó el batallón de mayores Canis, aquello se convirtió en una escabechina y destrozaron el local, tuvimos que pintarlo, robaron un jamón, robaron todo el tabaco, robaron los helados y tuvimos que reponerlo con dinero nuestro que fuimos recolectando en bicicleta, casa por casa, a la gente que había asistido a ver si nos podían dar 500 pesetitas para poder pagar todo el ultraje que habíamos provocado y después pues, el tiempo pintándolo y la cara de vergüenza, la gente que pusimos en la cara, ¿no? Porque eran los que vivíamos en esa urbanización, yo entre ellos, pero sí, eso fue como el germen que creo que viene derivado de también ese hastío que sentíamos nosotros por vernos cercenados, vernos bloqueados a la hora de entrar en discotecas, porque tenías que vestir de una manera determinada, porque tenías que, ¿no?, comprarte unos zapatos, una camisa. Nosotros nos vestíamos así, no éramos así, pero para pasar por el aro, pues lo teníamos que hacer y esa inquietud que teníamos por hacer algo diferente, por esas fiestas, fue nuestro punto de fuga y fue el germen de todo, sin ninguna duda. Volviendo al libro, y en este caso lo que estaba justo mencionando de las fiestas en las casas, ¿no? Cuentas al principio del libro una historia de una fiesta que hicisteis en Mairena, de una chavala que era de Cataluña, que para incluirse en el pueblo, digamos, ¿no?, en la sociedad joven, hizo una fiesta en su casa y que al final la fiesta acabó con el garaje reventado, con la casa... Eso es, lo que estabas contando, ¿no? Pero eso es estrictamente verdad. es lo que te quería preguntar. Digo, he cambiado los nombres, he cambiado algunas cositas, pero bueno, pues igual, una chavala que llegaba nueva a un pueblo, ni siquiera a una capital, tenía ganas de integrarse, los padres auspiciaron y promovieron semejante locura y decidieron montar una fiesta en el garaje, juntando allí a 60 chavales y chavalas de todas las tribus que existían en el pueblo, desde los calorros, a nosotros que éramos más normales, más hippies, a todos, a mayores, y claro, y encima con alcohol gratis. Nosotros no sabíamos ni en esa época, tú bebías Blue Tropic, tú bebías Martini, tú bebías un tinto, tú mezclabas todo y normalmente aquello desembocaba en un vómito severo, ¿no? Por intoxicación, ¿no? Entonces, claro, chavales en frenesí, en descontrol con sus hormonas, a los que les enchufas con una manguera de bomberos, alcohol a maneta, y acabamos todo, y cuando se acabó todo, pues esas rencillas que se tenían, ¿no? Porque era la época del tú me has mirado, tú que me has mirado, y el tú me has mirado era la llama que encendía, ¿no?, que provocaba un incendio de dimensiones insospechadas. Y eso pasó ese día, se formó una pelea enorme en el garaje de la chavala y un tío a su rollo, que no era ni con la pelea, que esto era lo guapo de la movida, que había peleas y después era lo que pasaba al lado de las peleas. Un tío se colgó de la puerta mecánica esta del garaje y hasta que no se la cargó no paró, hasta que no empezó a salir humo del motor no paró. Y ya fue cuando el humo llegó arriba y el padre salió escandalizado allí. Yo lo caricaturizo y pongo que hablaba en catalán y tal, para darle un poquito un toquecito. Sí, pero está muy divertida, la historia está muy divertida ahí. Eso fue así. Ahí fumé porro yo por primera vez en mi vida. Sí, mira. Buen dato. En medio del desastre, ¿no? En medio del desastre a mí me dio por pillar con mi amigo Pollino y pillar algo de hachís, fumar. Nosotros no éramos violentos. Nos gustaba más, íbamos más por el palo de la amistad, por el palo del charlar, por el palo de... Sí, yo creo que ese espíritu... La hermandad, la solidaridad, ¿no? Yo creo que ese espíritu tuyo y de vuestros colegas se transmite en el libro. Claro que sí. O inconscientemente, porque al final los personajes... Está hecho con toda la intención del mundo. Sí, pero me refiero que más allá de los propios personajes, que se nota muy bien que la intención es esa, ¿no? Y precisamente hablando de personajes, ¿con cuál te sientes tú más identificado? ¿Cuál eres más tú? Bueno, esta pregunta en verdad tiene diferentes aristas. Yo estoy en todos los personajes. Estoy en todos. Hay fragmentos de verdad autobiográficos y de mi personalidad, rasgos de mi personalidad que voy desgranando en cada uno de ellos, ¿no? Quizás hay uno que es Alberto,
Sabía que ibas a ir por ahí, digo. Te iba a preguntar de eso, digo, el Sabiondo. El sabiondo, ¿no? El pejiguera, que he sido siempre yo. Bueno, quizás tenga más, y también los rasgos físicos, ¿no? El bajito, el imberbe, el rubito y un coñazo. Entonces, pues ahí me identifico, creo que me veo más físicamente también y más estereotipado ahí en Alberto, pero insisto, todos tienen mucho de mí. Todos tienen mucho de mí. Lo voy repartiendo. Tengo para todo. En el libro, y también ahora hemos estado hablando bastante de ello, hace mucha mención a las tribus urbanas, ¿no? Concretamente a la presencia alta y peligrosa de los canis, ¿no? Te quería preguntar, que aunque ya más o menos has hablado de ello, ¿no? ¿Cuánto lo sufriste? Y si te da la sensación un poco de que se han perdido ahora mismo, ¿no? Que si la presencia, porque es verdad que en aquella época, además es que estuvo de moda, por lo menos vestirse como los canis. Esa es la clave de todo. La clave de todo no fuera que surgiera, porque mira tú, por ejemplo, la persona que es como va de hippie, eso no se pierde. El que es yo lo llamo pajo, porque en esa época se llamaban pajos, pero yo creo que eso depende mucho de la zona y tal, ¿no? Que son personas un poco más introvertidas, que a lo mejor les gustaban los pajos no sé lo que son, por ejemplo. Claro, son personas que les gustaban, por ejemplo, en esa época los juegos de rol. Tenían una inquietud, incluso seguramente eran mucho más inteligentes, ¿no? Y tenían muchas más inquietudes que el resto, que nos dedicamos simplemente a intentar encajar. Ellos no querían encajar. Ellos tenían ya su pequeña tribu creada y entre ellos hacían las cosas que les molaban. Yo hoy en día respeto mucho a los pajos. Yo no sé por qué azar del destino yo no fui un pajo. Me imagino que por mis amigos, ¿no? Pero era muy importante, volviendo a tu pregunta original, era muy importante, hay que marcar el libro al inicio, tienes que ponerlo en un contexto histórico. Y en un contexto histórico es importante los escenarios, clave, la situación social del momento, pero también qué tipo de personas son los habitantes de ese ecosistema, ¿no? Y por eso lo divido yo entre los pijos, los canis, los hippies y los pajos. ¿Por qué? Porque van a salir en el libro, van a tener su personalidad y el lector tiene que poder comprender su idiosincrasia. Y al respecto de los canis, pues lo malo de los canis no era que hubiese canis. Y yo los viví en primera persona, claro que sí los viví en primera persona. El tema es que llegó un momento en el que se puso de moda, independientemente del barrio en que vivieres, de la clase social que tuvieres, se puso de moda el ser un matón. El ser una persona profundamente desagradable. El hablar como ellos. A mí, por ejemplo, me lo encontré, pero yo tuve la suerte de que mi padre con 11 años me llevó a jugar al equipo de fútbol de un barrio al lado de donde yo vivía. Mi barrio es un barrio acomodado, pero me llevó a un barrio obrero, más humilde. Y ahí aprendí yo a hablar como ellos. Ahí aprendí yo su idioma. Entonces, claro, cuando yo me encontraba con ellos, yo ya sabía cómo hablarles. Manejarte, digamos, más o menos, ¿no? ¿Qué cosas podía decir? ¿Qué cosas debía evitar? De hecho, cuando montábamos las raves, aquellas personas que teníamos la facultad de poder comunicarnos en el mismo idioma que ellos, teníamos la responsabilidad de acercarnos por sus coches, de echar un ratito con ellos, fumarnos un cigarrito, charlar y ver de qué palo iban. Porque los tíos te la liaban. Y si ya sabían que había alguien de la organización que le había caído bien, ya te respetaban. Y después eran buena gente y todo. Sí. Lo que pasa es que, claro, eran buena gente contigo. Pero si después los sacabas de ese contexto en particular, se volvían personas verdaderamente peligrosas y odiosas. Y claro que lo sufrí muchísimas veces, me robaron, me pegaron, me pusieron un culo de botella de ron negrita, lo rompieron en el suelo porque no les daba un cubata y me lo pusieron en el cuello. ¿Qué te puedo decir? Claro que los viví y por eso nos quitamos de en medio y por eso tiene una presencia tan importante el cani en el libro, porque es digno de mención. La gente tiene que saber que eso ocurrió y que no es deseable que ese tipo de personas vuelvan a habitar entre nosotros de una manera tan masiva. Y creo que se perdieron. Hubo un momento en que simplemente dejó de estar de moda ser un kinky.
Porque era eso, era ser un kinky y ser violento y amedrentar y amenazar y el conseguir algo de los demás de manera gratuita a través del ejercicio de la violencia y la intimidación. En el libro también hablas de la figura del personaje José Luis Puerta. Tengo apuntado Puerta, pero no tengo muy claro si es Puerta o José Luis Puerta Puerta. Garrido, Joselito. Efectivamente. Que no Joselito. Joselito. No, Joselito. Ah, Joselito. Joselito. José. Joselito. Que este es un personaje que es homosexual, pero es altamente cofrade, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque no sé con qué intención está escrito este personaje. Sí, queriendo, digamos, dejar claro o demostrar, evidenciar una figura, digamos, que en Andalucía estamos más que acostumbrados a ello, pero que fuera de Andalucía puede parecer un poco diacrónica, ¿no? Que además no se entiende, que es que una persona homosexual pueda ser tan cofrade y tan devota de algo que está tan relacionado a la iglesia. Entonces me preguntaba primero si es un personaje introducido con estos rasgos queriendo, y si te has encontrado con algún lector o lectora que no sea de Andalucía que le haya llamado la atención este tipo de personaje. Bueno, el libro, si te das cuenta, lo que hace todo el tiempo es poner en contraste dos realidades. El folclore y la tradición y la vanguardia y la modernidad. Y el homosexual cofrade no pone sino que de relieve esa constante contradicción en la que nos movemos los andaluces. Entre soy una persona de mi tiempo y tengo un profundo arraigo por aquello en lo que mi entorno cree y respeta y manifiesta popularmente. Y Joselito es eso. Joselito es una figura que yo quería, de nuevo, subrayar y darle un poco de luz a ese colectivo, porque también muchas veces sale de manera caricaturizada. Porque mira el mariquita ese, ay, que le dice guapa, guapa, guapa a la Virgen. No, hay mucho más. Hay mucho más. Conozco gente así, además profundamente, y sienten auténtica devoción. Pero lo que es más, entre sus hermanos, entre sus hermanas, en el rocío, lo digo, bajo la túnica o bajo el palio, se sienten profundamente respetados y en paz. Y sus hermanos nomás la quieren y han encontrado un ámbito de seguridad. Y en un contexto social en el que vivimos, que los ámbitos de seguridad, pues a veces se ven quebrantados, pues aquello vale un potosí, ¿verdad? Y de nuevo redunda en la constante contradicción en la que se mueve Andalucía entre su pasado y su futuro, entre la vanguardia y la tradición y el acervo. Saliéndonos un poco ahora de lo que es estrictamente el libro, ¿cómo se puede? Porque tú tienes una carrera universitaria. Me gustaría preguntarte cómo se compaginan las raves por un lado y las carreras universitarias por otro lado. ¿Que a qué le tienes que prestar más atención para estar al 100% focus en algo? Pues, hombre, he de decir que todos mis colegas éramos universitarios y todos acabamos la carrera y todos tenemos un porvenir decente, ¿no? Algunos pues tienen más éxito que otros y se compaginaba pues con una energía desmedida. Porque cuando tú haces algo que te ilusiona, cuando tú haces algo que te mueve por dentro, la energía que eso te provoca es imparable. Y teníamos 21 años, 22 años, 23 años. Nosotros hemos ido a Rabe y el lunes estábamos, después de 2 días de fiesta, el lunes estaba el tío allí a las 9 de la mañana. Con la cara de otro. Con la cara de otro. Pero el tío estaba allí. Y después se ponía a estudiar y se sacaban sus notas y se sacaban sus asignaturas, por supuesto, pero todo era movido por una ilusión desmedida, por sentir que lo que estábamos haciendo estaba marcando una diferencia y no queríamos renunciar a ello. Y de hecho, en las raves que organizábamos nosotros, el perfil medio era gente universitaria. Y bueno, no te puedo decir también que a veces no resultaba fácil armonizar las dos vidas. Un otro día, que siempre me gusta contar esta anécdota, que cuando nosotros siempre montábamos, te he dicho, tipo festival, ¿no? Buscábamos un sitio, lo decentábamos, lo limpiábamos, lo decorábamos,
Poníamos la situación de la barra, donde iba a estar el equipo de sonido, el sound system, montábamos un chill out, apartado de la música, montábamos otra sala donde se pinchaba siempre una música de diferente estilo a la que se estaba pinchando en el main, en el principal, en el escenario principal, ¿no? Y entonces, el hacer artefactos que llamaran la atención y que contribuyeran a vivir la experiencia era algo que nos apasionaba. Y una vez, un amigo mío y yo, pues nos decidimos hacer una tela de araña. Y para tal efecto, limpiamos el patio de mi casa entero, de la silla a la mesa, la Singer, con la mesa Singer de coser, la quitamos y fuimos haciendo una tela de araña y estuvimos 2 semanas liados. 2 semanas que a la universidad, la verdad, fuimos lo justo. Y todo por una tela de araña que finalmente quedó calcinada porque un cani tuvo a bien meterle fuego a todo el chilao que montamos. Que es algo que imagino que entraba en vuestros planes, ¿no? Me refiero, no que lo hicisteis por hecho, pero es lo típico de verás tú que vamos a llegar y no lo van a quemar. La tela de araña, sinceramente, estaba chulísima porque aparte le poníamos unas luces negras debajo, de modo que tú cuando estabas en el chilao, tú la veías desde arriba, ¿vale? Y estaba guapísima. Se veía como iluminada así, como algo psicodélico y tal. Lo que sabíamos que no iba a volver. Porque nada más que desliarla era un follón y que sobreviviera a 48 horas de desfase, pues era harto improbable, digamos. El libro tiene mucho de crónica de una época que, bueno, pues se puede decir que ya no existe como tal, ¿no? Y que a su vez surge, como también se puede evidenciar en la sinopsis del libro, además, cito textualmente, de los factos, ¿no?, de la Sevilla de la Expo del 92. Entonces, te quería preguntar un poco una pregunta más, entre comillas, reflexiva, ¿no? Que ¿por qué le tenemos tanto cariño al pasado y cómo nos influye a nosotros, en este caso el pasado más inmediato? Bueno, principalmente por nuestra condición mortal. A medida que vamos cumpliendo años, va pasando el tiempo, sabemos que no el reloj de arena corre en nuestra contra, ¿no? Perdemos facultades, perdemos vitalidad, perdemos energía. Entonces, es evidente que los tiempos de la juventud perdida, ¿no? Pues son anhelados y donde se alojan los mejores recuerdos de libertad, ¿no? Y de expansión física, creativa e intelectual, ¿no? Sobre todo aprovechando esa energía. Y el tema de la Expo en particular, para la gente que nació en mi época, en mi década, es que fue algo verdaderamente rompedor. Fue algo... mis padres tenían la tarjeta de los 6 meses. Fuimos todos los días. Aquello era el futuro. El futuro en Sevilla, no en Madrid, no en Londres, no en Nueva York. Era el futuro en Sevilla. En Sevilla, la rancia. En Sevilla, la cateta. En la Sevilla anquilosada. Fuimos puerto de India durante 200 años y tuvimos un esplendor, y durante la época de la ocupación musulmana y rock. Entonces, nos sentíamos de algún modo los herederos de aquello por estar viviendo algo tan extraordinario y tan disruptivo. Pero eso acabó, eso duró 6 meses. Y la desidia política, ¿no? Y la mala praxis política derivó que aquellos que nos sentíamos herederos de ese esplendor que se nos había mostrado durante 6 meses, tuvimos la condena y la maldición de asistir a su deterioro y destrucción, pero no de manera inmediata, no como el pabellón de Japón, que lo desmontaron los japoneses porque estaba hecho de madera, se lo llevaron de vuelta a su país. No. Fue todo lo contrario. Fue lo que se quedó y nosotros lo vimos fenecer en directo día a día. Y eso en el alma se te queda una herida. Duele verlo. Cómo se llena de jaramago, cómo el canal no se utiliza, cómo los pabellones van perdiendo lustre, cómo se van cayendo las piezas de los mosaicos, cómo los curros de juguete, que eran máquinas de estas tragaperras que funcionaban, se abandonaban en un descampado. Como, por ejemplo, el teleférico, las estaciones del teleférico hoy en día siguen existiendo. Las puedes ver. El monorraíl. Pues todo aquello no se aprovechó. Y claro, ese barniz, ¿no?, de decadencia, ese barniz de melancolía,
rezuma en todo el libro. Y para nosotros era muy, muy, muy importante, al haber vivido eso, nos obsesionaba poder darle un segundo uso a todos esos lugares que nosotros habíamos visto devenir en decrépitos. Y eso fue lo que hicimos, y eso nos motivaba muchísimo. Y así lo hicimos. ¿Cómo influyó la experiencia musical / cultural de las raves, o mejor dicho, la experiencia musical de las raves devino luego en una experiencia cultural que a su vez, ¿cómo influyó en el día a día del desarrollo de vuestra juventud? ¿O si tuvo tanta influencia para hacerlo? Bueno, pues imagínate, ¿no? Nosotros veníamos de escuchar exclusivamente lo que ponían los 40 principales, el Boom 98 con Salomé de Chayanne, ¿no? Del María María de Ricky Martin y tal y cual, y Breakbeat a través del programa Mundo Evasión, sobre todo. Y insertarnos en un nuevo marco donde ninguno de esas propuestas musicales, culturales, tenían cabida, porque había que hacer algo diferente y disruptivo de nuevo, pues fue una cosa expansiva. O sea, empezar a escuchar techno, empezar a escuchar drum and bass o trance psicodélico, fue como abrir las puertas de la percepción, como dice Hadley, ¿no? En su libro Cielo e Infierno, ¿no? Pues eso fue como darle una patada enorme a la verja que guardaba las puertas de la percepción. Y desde ahí, pues nos abrimos a muchísimos más estilos. Yo empecé a escuchar, por ejemplo, la música que hoy en día me gusta, que es el rock psicodélico de los 60-70, a raíz de lo que ahí lo puedes ligar de nuevo. Ves como en el capítulo que van al dragón, léele la personaje, ella va porque es una hippie y pone la cinta donde tiene todos los tracks de Jefferson Airplane, de Los Doors, de Pink Floyd, de Jethro Tull. A mí eso, estar rodeado de una cosa nueva, me llevó de repente a reconectar con la música que escuchaba mi padre y a mirarla, no con otros ojos, sino a abrir los oídos a otras influencias. Y doy gracias de ello porque hoy en día es la música que amo y que procuro hacer con mi grupo. Ya para terminar, me gustaría preguntarte, es una pregunta un tanto compleja en el sentido de que te pido una especie de análisis actual del panorama cultural andaluz, en el sentido de si ves que actualmente hay alguna expresión musical o cultural que se asemeje a la que tú viviste en aquella época, y si crees que puede desarrollar esa influencia de la que tú tanto nos has hablado durante esta entrevista y cuentas en el libro. Pues la verdad es que sí, yo vivo con fruición y pasión la nueva ola de rock andaluz. Yo cuando escuché la primera vez a los Derby Motoreta, yo me volví loco. Yo pensaba que Triana no iba a volver, ni que los Esmaya eso no iba a volver, que ese pasado lustroso de nuevo se había ya perdido. O Silvio, ¿no? O Alameda, o Alquibí, ¿sabes? O Imán, Califato Independiente. Esa música a mí me encantaba y pensaba que se había perdido y de repente vi que no eran solo ellos, que vino después el Califato, que ya ni siquiera hacía rock andaluz, sino que lo mezclaba con Breakbeat, los pasos de Semana Santa y el folclore de las ferias. Creo que vivimos en un momento, o sea, que yo esté en el metro de Madrid y vea un cartel enorme de que Califato 3x4 toca en las ventas, con un discurso eminentemente nacionalista andaluz, y la gente vaya y lo compre. Vivimos en una época absolutamente bella para la cultura andaluza y muchísimos escritores también. Guarma, me leí el libro de Guarma Al final siempre ganan los monstruos. Lo leí mientras que estaba escribiendo y fue una influencia tremenda. Fue un soplo de aire fresco decir, hostia, hay alguien que está haciendo ya lo que yo estoy intentando hacer. Y me sentí inspirado. Me sentí muy inspirado. Hay gente muy buena, gente haciendo cosas chulísimas y cosas transgresoras que van a marcar el devenir del panorama en el Estado. Estoy convencido, vamos. Bueno, pues
muchas gracias Álvaro por habernos concedido esta entrevista. Repetimos, el libro Underground la podéis comprar en vuestra librería más cercana, en internet, en todas las plataformas digitales. Yo que lo he leído, puedo dar garantía de que es muy divertido, de que es muy entretenido y que aprendes mucho de la Andalucía de aquella época, de la que además, pues bueno, acabamos de aprender mucho con Álvaro. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, ¿Se te ha sí, quedado algo en el tintero? voy a poner la nota del autor. El libro se compra en la editorial Durí con 2i, porque en las plataformas, principalmente las grandes plataformas, los autores que somos noveles, somos pequeñitos y que tenemos que invertir nuestro dinero y nuestros ahorros en poder publicar, pues nos vemos verdaderamente ultrajados por estas multinacionales. Entonces y también para apoyar a mi editorial, que es muy pequeñita. Entonces, pues animo a que si alguien está interesado en la obra, pues que lo pille en Editorial Durí o en la Fuga Librerías en Sevilla o en Factorías Arana en Madrid, que son de momento los únicos sitios donde está disponible. Y nada, Sí, sí. agradecerte el tiempo, tío. A ti, a ti. Muchas gracias por habernos dado también esta clase magistral, ¿no? De crónica de unos años un tanto salvajes. La verdad que podía haber sido así, ¿eh? Creo que relato de unos años salvajes también, nunca lo pensé. Pero el Bueno, libro más bien, tenía que estar escrito en andaluz. El sí. nombre, la gente no lo sabe muchas veces, la gente dice, ya, Underground, ¿qué significa? Digo, tú te has parado a ti que te suena. Bueno, de hecho creo que durante el desarrollo del libro, pues también puedes darte cuenta de qué va el título, Underground. Underground. Pues muchas gracias, Álvaro. Nos vemos pronto. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Adiós.